Tenemos en el caso del proceso de prevención dos tipos de medidas. Una de ellas son las medidas estructurales y las no estructurales. ¿Y a qué se refiere esto? Las medidas estructurales son las actuaciones destinadas a modificar estructuras físicas, ¿no? Para reducir la peligrosidad de un fenómeno. Podemos tomar medidas para las construcciones, disminuir la vulnerabilidad y también medidas de protección civil referentes a una rápida evacuación, protección. Dentro de las medidas de prevención estructurales pueden estar construir muros de contención, hacer limpieza de cauce de ríos, hacer señalización de calles, toda esta parte física que nos va a ayudar a prevenir el riesgo. Hemos hablado como ejemplos, obras de regulación, por ejemplo, hacer excavaciones, rellenos, eliminación de masas sueltas, reforestación, reducir la pendiente de un talud, ¿no? Ejecución de obras, perforaciones, zanjas de drenaje. Cuando hacemos obras de rectificación, podemos hacer también reforestación de una zona para evitar, por ejemplo, la erosión de suelos, la remoción de masas, variación de prácticas agrícolas. Muchas veces las mismas prácticas agrícolas pueden desencadenar en situaciones de riesgo. Podemos hacer obras de protección como construcción de diques, disipadores de energía en el caso de torrenteras, de quebradas o de ríos, protección contra volcamiento de rocas, contra derrumbes, toda la parte física que nosotros vamos a construir para poder prevenir los daños o los impactos de un fenómeno que represente un peligro para nosotros. Dentro de las medidas no estructurales, podemos hacer la elaboración de mapas de riesgo que faciliten tomar decisiones y tomar las medidas necesarias para afrontar una situación de emergencia. Dentro de eso puede estar los sistemas de alerta temprana, hacer sensibilización, educación de la población, hacer simulacros de evacuación, por ejemplo, toda esta parte que no tiene que ver con el aspecto físico, sino más bien con la forma en cómo nosotros tomamos las medidas necesarias para poder prevenir un desastre a partir de la ocurrencia de un fenómeno que tenga la potencialidad de causar daños. Como ejemplos podemos ver medidas permanentes como la regulación de uso de suelos, el tema de las capacitaciones, elaborar estudios de gestión local ante el riesgo. Podemos tomar medidas de monitoreo, por ejemplo, establecer sistemas, redes de monitoreo de un fenómeno. En este caso, podemos monitorear la actividad volcánica, monitorear la actividad de las fallas, el desplazamiento de deslizamientos, toda esta parte no estructural de generar información que nos permita anticiparnos y tomar las medidas necesarias antes de que ocurra un fenómeno. Medidas de operación como son, por ejemplo, generar información sobre las precipitaciones pluviales, educar, sensibilizar y toda esta obra que no tiene que ver con la parte física. Luego vemos el tema de reducción y este proceso nos permite identificar y pronosticar y además priorizar programas y proyectos que permitan reducir los riesgos existentes, los cuales deben ser incorporados en los programas presupuestales sectoriales, regionales y locales. En el caso del Perú, tenemos la ley 29664, que tiene como finalidad establecer ciertos parámetros para la gestión de riesgo de desastres. A nivel local, las municipalidades distritales y provinciales deben tener destinados al menos el 10% de su presupuesto anual para la gestión de riesgo de desastres. Y además, en regiones que tienen canon minero, se puede utilizar hasta un 20% de estos fondos para el tema de gestión de riesgo de desastres. Entonces, la reducción nos va a permitir tomar medidas necesarias, además identificar programas prioritarios para atender una situación de emergencia. En el punto de vista de prevención, debemos crear una cultura de prevención, ¿no? Es imposible evitar los fenómenos naturales.
es difícil poder evitar a que llueva en una zona, a que estas lluvias incrementen el caudal de un río, o es imposible detener la erupción de un volcán, o difícil o imposible detener una actividad sísmica en zonas como el Perú. Entonces, lo que se tiene que hacer es tomar las medidas de comunicación para transmitir esta información sobre cómo debemos actuar en caso de que haya amenaza o peligro por estos fenómenos, ¿no? Ni la planificación, ni su aplicación o resultado es igual en todos los espacios del mundo, pues depende de factores políticos, culturales, sociales, económicos y sobre todo de esta parte importante, como en países como el nuestro, ver la parte social, económica de la sociedad, ¿no? Entonces, la prevención de los riesgos es fundamental y aunque los costos de su planificación es infinito con respecto a los gastos, tenemos que entender que gastar un sol en el tema de prevención nos va a ahorrar 7 soles al momento de atender una situación de emergencia. Entonces, tenemos que ver este tema de la gestión y de la prevención de riesgo de desastres como una inversión, más no como un gasto. Muchísimas gracias y hasta la próxima oportunidad.